Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la mesa número 2. Van a disertar el profesor Luis Plotón, autor de una teoría de funcionamiento psíquico basada en la afectividad. Es psiquiatra, profesor emérito de gerontología de la Universidad de Lyon de Francia. Ha escrito varios libros, entre ellos Toma de poder en las relaciones, No tengas miedo a la psicopatología, Lo que aprendemos de los pacientes de Alzheimer. El tema a disertar va a ser el sufrimiento de los cuidadores en psicogeriatría. Continuará el doctor Luis González, doctor en medicina, doctor en psicología y en capacitación geriátrica y neuropsicología, exdirector del Hospital Geriátrico de la Fourvière de Lyon, Francia. Él disertará sobre el deterioro de la función simbólica en la enfermedad de Alzheimer y sus consecuencias cognitivas y afectivas. A continuación, la doctora Isabel Lordincevich, abogada y gerontóloga, integrante del grupo de alta dirección de la Alianza Global por los Derechos Humanos en las Personas Mayores. Quien les habla, la doctora Alicia Cabanchik. Yo soy médica psiquiatra, doctora en salud mental de la Universidad de Buenos Aires, magíster en psiconeurofarmacología de la Favaloro, soy directora de la carrera de psicogeriatría en esta universidad y mentora de esta jornada. Bueno, profesor Plotón, vamos a dar comienzo a tu disertación. Professeur Platon, bonjour, vous avez la parole. Buenas tardes, bonjour. Plusieurs signes font penser qu'il existe de la souffrance chez les soignants. Existen varias señales que nos hacen pensar que existe sufrimiento por parte de los cuidadores. Ces signes sont par exemple des décisions ou des conduites anormales qui se reproduisent sans surprendre personne. Estos signos son, por ejemplo, decisiones o conductas anormales que se reproducen y que no sorprenden a nadie. Mais c'est par exemple aussi l'obligation de se cramponner au planning sans se questionner sur le sens des tâches. También incluyen, por ejemplo, una obligación de atarse al planeamiento sin cuestionar el sentido de las tareas. Et puis, il y a une vision négative du travail qui est plus ou moins associée à de la dépression, de la persécution ou de la conflictualité. Y en adición a esto, existe una visión negativa del trabajo que está más o menos asociada a la de la depresión, la persecución o la conflictividad. Le risque de burn-out est alors très grand. El riesgo de sufrir burnout es muy grande. Dans le burn-out, il y a un épuisement des ressources psychiques avec une perte du sens figuré et surtout une démotivation totale. Lo que sucede y lo que termina pasando es que hay un agotamiento de los recursos psíquicos con una pérdida del sentido figurado y sobre todo una total desmotivación. Cette souffrance est liée à un contexte manifeste. Este sufrimiento está asociado a un contexto que se pone de manifiesto. Je pense à l'impact du manque de temps avec la surcharge de travail, mais aussi à l'impact d'une maltraitance sociale consistant à être mal payé et à se sentir traité comme des pions. En este sentido, pienso en el impacto que tiene la falta de tiempo con la sobrecarga de trabajo, pero también pienso en el impacto de un maltrato social que consiste en estar mal pagos y a sentirse tratados como peones. Cette souffrance est aussi la conséquence d'un contexte latent de stress. Este sufrimiento también es consecuencia de un contexto latente de estrés. Contexte où on retrouve comme en gériatrie la mort qui est implicitement présente en permanence partout, même si cette présence est déniée. Y en este contexto nosotros encontramos, así como encontramos en geriatría, la muerte como algo implícitamente presente, siempre permanente en todas partes, aun si esta presencia es negada. La mort à propos de laquelle il y a une interaction entre l'ambivalence des malades avec celle des soignants et des familles. La muerte, a propósito de la cual existe una interacción entre la ambivalencia de los enfermos con aquella ambivalencia de los cuidadores y de las familias. Ce qui se traduit par des clivages relationnels alimentés par les désirs de mort inassumables et par les manifestations de culpabilité qui s'y associent.
Y esto se traduce con un rompimiento o una escisión relacional alimentada por el deseo de muerte que no se puede asumir y por las manifestaciones de culpabilidad que se asocian a este proceso. Le tout étant inducteur de persécution et de conflit autour d'une demande excessive de sécurité. Todo esto induce a una persecución y a conflictos alrededor de los cuales se presenta una demanda excesiva de seguridad. Demande qui vient persécuter les soignants en leur renvoyant la responsabilité de la vie et de la mort des patients. Y esta demanda acecha a los cuidadores y les coloca a ellos la responsabilidad de la vida y la muerte de los pacientes. Ce stress est renforcé par l'angoisse latente des malades, qui se traduit au plan comportemental par un vécu d'abandon. Este estrés se ve reforzado por una angustia latente de los enfermos que se traduce dentro del plano conductual en una experiencia de abandono con demandas sin límites. Demande affective, demande permanente d'attention, demande qui finit par être mal supportée et qui risque de mettre les intervenants en colère. Esta demanda es una demanda afectiva y una demanda permanente de atención. Asimismo, es una demanda que termina siendo muy mal llevada y que pone en riesgo a los intervinientes justamente de hacerlos enojar, de generar su enojo. Et en plus, avec les malades d'Alzheimer, cette situation est compliquée par d'éventuels fantasmes insoutenables, tels que celui d'être en présence de morts vivants. Además, con los enfermos de Alzheimer, esta situación se complica aún más por eventuales fantasmas que no pueden ser sostenidos, tales como estar en presencia de muertos vivientes. Cela conduit par exemple à ne pas mélanger la vaisselle des malades avec celle des soignants. Esto lleva a conductas, por ejemplo, como no mezclar la vajilla de los enfermos con aquella de los cuidadores. Tout ça contribue à rendre les relations avec les malades difficilement soutenables. Todo esto contribuye a que las relaciones que tienen estos cuidadores con los enfermos sean muy difíciles de soportar. Avec une conséquence qui est la nécessité de travestir la relation pour tenter de la rendre plus confortable. Una de las consecuencias es la necesidad de transformar esta relación para intentar transformarla en algo más cómodo. C'est par exemple, comme en gériatrie, l'emploi de diminutifs comme mamie, ma chérie, ou l'emploi du prénom ou le tutoiement. Por ejemplo, es lo mismo que sucede en geriatría con el empleo de diminutivos, decir mami, decir mi querida, o utilizar los pronombres, o bien tutear a las personas. C'est aussi le paternalisme et l'infantilisation avec le ton pédagogique et les quiz dans les animations. También esto implica un paternalismo o también una infantilización con un tono pedagógico y un juego o una pregunta y respuesta durante las animaciones. Mais malheureusement, c'est aussi la prise de pouvoir, la directivité, le caporalisme, ce qui conduit à la soumission, c'est-à-dire au contraire de l'autonomie. Lamentablemente, esto también conlleva como una toma de poder, una directividad o un militarismo, lo cual conduce a una sumisión, es decir, todo lo contrario de la autonomía. Et, encore plus grave, il y a la déshumanisation des soins avec des relations impersonnelles. Aún más grave es la deshumanización de los cuidados con relaciones impersonales. Je pense au temps consacré à l'ordinateur et à la priorité donnée à la technicité des soins. En este sentido, pienso en el tiempo dedicado a la computadora y la prioridad que se le da a los tecnicismos dentro de los cuidados. Il y a alors un risque de chosification des malades qui conduit à les aborder comme des sous-hommes auxquels il est difficile de s'identifier. Entonces corremos el riesgo de cosificar a los enfermos, lo cual lleva a abordarlos como subhumanos con los cuales es muy difícil identificarse. Ce qui est renforcé par les formations professionnelles qui excluent l'implication émotionnelle. Y esto se ve reforzado por la formación profesional que muchas veces excluye las implicancias emocionales. Avec notamment pour la maladie d'Alzheimer, une approche qui est purement neurologique. Esto se ve particularmente en la enfermedad de Alzheimer, donde el abordaje es puramente neurológico. Approche, à mon avis, défensive, qui d'une façon générale ignore les potentialités affectives des malades.
Y este abordaje, en mi opinión, un abordaje defensivo, de forma general, subestima la potencialidad afectiva de los enfermos. et ignore celle des formes de vie psychique inconscientes. Y muchas veces ignora la noción de formas de vida psíquica inconsciente. Ce qui limite gravement le décodage des phénomènes relationnels. Esto limita gravemente la decodificación de los fenómenos relacionales. Or, en plus, comme en psychiatrie et comme avec les malades d'Alzheimer, c'est un contexte où les soignants, y compris les médecins, souffrent d'une sidération de la pensée lorsqu'ils sont en présence des malades. Además, como sucede en psiquiatría y con la enfermedad de Alzheimer, este es un contexto donde los cuidadores, y esto incluye a los médicos, sufren de una paralización de su razón cuando están en presencia de un enfermo. C'est ce qu'on appelle des phénomènes d'attaque à la pensée. Estos son fenómenos que llamamos un ataque a la razón. Lorsqu'on est en situation de soins, ils réduisent les capacités de réflexion. Cuando están en una situación de cuidado, reducen su capacidad de reflexión. Ce qui est probablement un des nœuds de la souffrance en empêchant les soignants de métaboliser les phénomènes émotionnels auxquels ils sont confrontés. Y esto probablemente sea uno de los nodos del sufrimiento que impide que los cuidadores metabolicen los fenómenos emocionales a los cuales se ven enfrentados. Ce qui conduit, faute de mieux, à la médicalisation comme réponse unique à la question de la mort. Y esto conduce, a falta de algo mejor, a la medicalización como respuesta única a la cuestión de la muerte. Ce qui conduit aussi à gérer les problèmes comportementaux avec des réponses consistant principalement à obliger ou à empêcher. Esto conduce también a gestionar o manejar los problemas conductuales que presentan los enfermos con respuestas que consisten principalmente en obligar o impedir. Et cela, au lieu de tenter d'identifier les déterminants et les enjeux psychologiques d'une conduite. Y esto cumple el rol justamente de evitar identificar los determinantes y realmente los desafíos psicológicos de una conducta. Ce qui explique aussi la nécessité des protocoles qui permettent de se dispenser de penser. Esto explica también la creación necesaria de protocolos que en cierta forma permiten eximirse de pensar. C'est ainsi que les soignants doivent appliquer une démarche de soins qui consiste à viser des objectifs en s'autorisant à décider à la place des malades ce qui est bon pour eux. Entonces, el cuidador debe aplicar una suerte de gestión de los cuidados que consiste en definir objetivos que los autorizan a decidir en lugar de los enfermos lo que es bueno para ellos. Et cette façon de travailler alimente une source de souffrance supplémentaire qui est l'impuissance liée à la mise en échec des soins par certains malades. Y esta forma de trabajar alimenta una fuente de sufrimiento adicional que consiste en la impotencia asociada a la puesta en jaque de los cuidados por parte de ciertos enfermos. Je pense à ce sujet aux relations avec les patients très névrotiques. Yo pienso, por ejemplo, en este sentido, a las relaciones con los pacientes con alto nivel de neurosis. Et cette mise en échec est vécue par les soignants comme une ingratitude irritante, alors qu'elle mériterait d'alimenter la réflexion. Esta puesta en jaque es experimentada por los cuidadores como una ingratitud irritante, mientras que en realidad debería ameritar una reflexión. Ce serait par exemple en considérant que la mise en échec est une réaction inconsciente du malade, lui permettant de garder le contrôle de la situation. Por ejemplo, si tenemos en cuenta que la puesta en jaque es una reacción inconsciente del enfermo que le permite mantener algún tipo de control sobre la situación. Ce serait aussi en voyant dans la mise en échec la conséquence de l'interaction des ambivalences. Además, teniendo en cuenta esta puesta en jaque que tiene como consecuencia la interacción de las ambivalencias, Ou plus généralement la conséquence de la résistance au changement dans les systèmes relationnels. o de forma más general, otra consecuencia que es la resistencia al cambio dentro de los sistemas relacionales. Enfin, les choses sont aggravées par le problème des deuils non faits. Finalmente, las cosas se ven agravadas por el problema de los duelos no realizados. Des deuils en suspens qui expliquent différents phénomènes de défense maniaque, dont l'activisme institutionnel. Estos duelos en suspenso explican diferentes fenómenos de defensa maníaca, incluido el activismo institucional.
À ce sujet, il y a des recherches à faire sur les possibilités et sur les formes de résilience dans les équipes des établissements qui ont connu beaucoup de morts en 2020 à cause du coronavirus. Sobre este tema, definitivamente se debería realizar una investigación sobre las posibilidades y las formas de resiliencia dentro de los equipos o los establecimientos que han visto muchas muertes en 2020 a causa del coronavirus. Alors que faire et surtout quoi penser? Entonces, ¿qué debemos hacer y sobre todo, qué debemos pensar? Car la façon de poser un problème peut en faciliter la solution. Porque muchas veces la forma de plantear un problema puede facilitar la solución. Tout d'abord, il est nécessaire de rappeler le rôle de l'investissement comme socle du soin psychique. En primer lugar, debemos recordar el rol del compromiso o la entrega como base o zócalo de los cuidados psíquicos. Soin psychique qui est indissociable du soin somatique auquel il apporte une valeur ajoutée. Estos cuidados psíquicos son indisociables de los cuidados somáticos a los cuales aportan un valor agregado. Mais investir, cela nécessite de renoncer au système de soins uniquement basé sur la transmission d'informations et sur la réception de consignes sur un ordinateur. Pero comprometerse requiere una renuncia al sistema de cuidados que solamente se basa en la transmisión de información y la recepción de consignas por parte de una computadora. Une réflexion en commun est indispensable pour comprendre le sens de ce qui est prescrit et pour y adhérer. Una reflexión en común resulta indispensable para comprender el sentido de aquello que se indica y para poder adherir a eso que se indica. Ce qui est indispensable pour pouvoir moins souffrir. Y esto es indispensable para reducir el sufrimiento. Il est également indispensable de s'appuyer sur un projet institutionnel régulièrement actualisé avec tous les soignants. Es igualmente indispensable basarse en un proyecto institucional que sea regularmente actualizado conjuntamente con todos los cuidadores. Un tel projet doit nécessairement reposer sur l'adhésion collective à une même représentation théorique du fonctionnement psychique. Un proyecto de esta naturaleza debe necesariamente basarse en una adhesión colectiva a una misma representación teórica del funcionamiento psíquico. Et que ce soit du fonctionnement individuel, groupal, familial ou institutionnel. Y este funcionamiento psíquico debe ser individual, grupal, familiar o institucional. Une représentation qui permet d'élaborer ensemble des hypothèses sur les difficultés et les besoins des malades. Y esta representación es la que permite elaborar de forma conjunta hipótesis acerca de las dificultades y las necesidades de los enfermos. Ce qui conduit à avoir des objectifs et des modes d'action cohérents. Y esto lleva a tener objetivos y modos de acción coherentes. Par exemple, Por ejemplo, s'organiser pour limiter le vécu d'abandon et donner la priorité à la recherche du confort psychique au lieu de rechercher les performances cognitives. organizarse para limitar la experiencia de abandono y dar prioridad a la investigación o a la búsqueda de un confort psíquico en lugar de buscar solamente o basarse en el desempeño cognitivo. Être autant que possible renarcissisant. En la medida de lo posible se debe lograr una renarcisización o mejorar la propia imagen. Et pour cela, s'appuyer sur la motivation plutôt que sur la stimulation. Y para esto debemos respaldarnos más en la motivación que en la estimulación. Parce que la stimulation est contestable du point de vue éthique, puisqu'elle risque d'induire des conduites de soumission. Porque la estimulación es cuestionable desde el punto de vista ético, ya que corre el riesgo de inducir conductas de sumisión. Il s'agit par exemple encore de respecter les conduites perturbantes des malades et de les connoter positivement tant qu'elles ne sont pas dangereuses pour eux-mêmes ou pour autrui. Respetar las conductas quizás perturbadoras de los enfermos y darles una connotación positiva siempre y cuando no sean peligrosas para ellos mismos o para otros. Il s'agit par exemple aussi et surtout Y se trata, por ejemplo, y sobre todas las cosas, d'avoir une approche thérapeutique basée sur l'accordage affectif. de tener un abordaje terapéutico que se base en una afinación afectiva. Donc, de se donner les moyens de décoder les échanges des messages implicites qui passent inconsciemment par le canal des conduites réciproques.
Entonces se trata de tener los medios para decodificar los intercambios de mensajes implícitos que pasan de forma inconsciente a través del canal de las conductas recíprocas. Ce qui nécessite la mise en place d'un cadre de réflexion obligatoire pour élaborer des hypothèses. Esto requiere una puesta en marcha de un cuadro de reflexión obligatorio para elaborar hipótesis. Des hypothèses sur ce qui se passe actuellement ou sur ce qui s'est passé dans des conditions d'urgence où chacun a réagi comme il a pu. Estas hipótesis se pueden basar en algo que sucede actualmente o bien en eso que ha pasado anteriormente en situaciones de urgencia en las cuales cada uno ha reaccionado como pudo. Ce qui est très instructif. Esto a menudo es muy, muy útil. Ces hypothèses, en modifiant le regard des soignants, ont pour effet de modifier les interactions. Y estas hipótesis, al modificar la mirada de los cuidadores, tienen como consecuencia también la modificación de las interacciones. Dans le même cadre de réflexion, il pourra se faire un travail de mentalisation collective ou au moins un travail cathartique pour gérer les émotions négatives. En el mismo marco de reflexión se puede realizar un trabajo de mentalización o concientización colectiva, o al menos un trabajo catártico para poder gestionar o manejar esas emociones negativas. C'est sur ces sujets qu'un coaching demandé à un psychologue clinicien est à mon avis indispensable. Es entonces para estos sujetos que solicitar un coaching mediante un psicólogo clínico resulta, en mi opinión, indispensable. Mais, me direz-vous, nous n'avons ni le temps ni les moyens de faire tout cela. Y ustedes me podrán decir, no tenemos ni el tiempo ni los medios de hacer todo esto. La réponse sera de vous confier ce que m'a transmis un de mes maîtres. Y mi respuesta a eso sería transmitirles lo que una vez me transmitió uno de mis grandes maestros. Il m'a dit, c'est vrai, en voulant sauver tout le monde en même temps, on risque de s'épuiser et de ne sauver personne. Él me dijo una vez, es verdad, cuando tratamos de salvar a todo el mundo, al mismo tiempo corremos el riesgo de agotarnos y de no salvar a nadie. Mais il est toujours possible de concentrer sa réflexion et son action sur un cas. Pero siempre es posible concentrar las reflexiones y las acciones en un caso. Un cas école, celui qui pose le plus de problèmes ou celui qui a le plus de besoins. Un caso escuela, entre comillas, aquel que plantea la mayor cantidad de problemas o que requiere de la mayor cantidad de necesidades. Ce qui, je puis vous l'assurer, a des conséquences générales positives. Lo cual, les puedo asegurar, tiene consecuencias generales muy positivas. Et puis, quoi qu'il advienne, il y aura au moins un cas qui nous permettra de préserver une braise de savoir-faire professionnel. Y además, lo que sea que suceda, habrá al menos un caso que nos permitirá preservar un dejo del saber hacer profesional. Car dans une situation qui semble désespérée, Porque en una situación que puede parecer desesperada, il est important de pouvoir au moins sauver l'honneur. es importante de poder al menos resguardar el honor. Je félicite la traductrice et je la remercie. Agradezco a la traductora y la felicito. Merci, merci professeur Ploton, un plaisir pour moi, vraiment. C'est tout. Esto es todo, gracias.